Proverbios capítulo 26. Verso, ¿ya lo tiene ahí? Busque Proverbios todos, por favor. Capítulo 26, verso 11. Y vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Amén y amén. Como perro que vuelve a su vómito, dice, así es el necio que repite su necedad. Vuélvalo a leer. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Padre, te doy gracias. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y ayúdanos a entender cada día tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Que no sea mi vida, que no sea yo, sino seas tú, Espíritu Santo de Dios, usándome, Señor, para predicar tu bendita y santa palabra, Señor. Pongo mi vida, pongo mi ser en tus manos y ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas es: no echéis lo santo a los perros. ¿No echéis qué? Lo santo a los perros. Yo con lo que voy a decir, y es bueno aclarar esto. Los perros en el Medio Oriente antiguo no eran animales domesticados. No eran animales como los perros de hoy en día, que son domesticados y son mascotas. En el Medio Oriente antiguo, los perros, en el mucho tiempo atrás, eran los perros animales salvajes. Eran animales agresivos. Eran animales sucios. Y en la Biblia se le relaciona mucho con los cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Entonces, el perro lo relaciona mucho con los cerdos en la Biblia. Y en segunda de Pedro hace un paralelo, hace una relación que se había convertido por mucho tiempo hasta el día de hoy en el pueblo judío, y era un refrán y un proverbio que decía: como el perro vuelve a su vómito y como la marrana a su cochera. Ese era un proverbio que los judíos tenían. Y para entender eso, vamos a leer, no pierda ahí Proverbios 26, y vaya a segunda de Pedro, por favor. Vaya a segunda de Pedro, por favor. Y mire el refrán o el proverbio que ellos tenían, que los judíos tenían. ¿Cuál era ese refrán? ¿Cuál era ese proverbio que ellos tenían? En Proverbios capítulo 22, capítulo 2, verso 22, dice así la palabra del Señor. Pero léelo desde el 21. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás como el santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, dice, lo del verdadero ¿qué? Proverbio, o sea, lo del refrán, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ese era el proverbio que ellos tenían. Y el perro en el antiguo, en el Medio Oriente, no era domesticado, sino era un perro ¿qué?
salvaje, era un perro sucio y era un perro agresivo. ¿Y de qué nos está hablando la Biblia? ¿De qué está hablándonos hoy en día? Está hablándonos de ese perrito que usted lo tiene como mascota, que es un perro bonito, porque en el día de hoy son domesticados y los tiene uno como mascota, ¿sí o no? La Biblia nos está haciendo mención o memoria, o nos está hablando de ese perro bonito que usted lo lleva a la peluquería, que lo hace peinar, que lo bañan y le ponen su vacuna, le hacen moñitos, ¿sí o no? Y le pintan hasta las uñas. De ese perrito que le cepillan los dientes y le ponen un collar y le ponen un nombre bonito. Pero qué casualidad que ese perro bonito al cual usted invirtió su dinero, su plata, yo que sé cuánto vale, en un momento indicado, usted ve a ese perro bonito y lo ve vomitando. Y mucha gente hace, wow. Pero eso no es lo tremendo, eso no es lo horrible. Lo que la Biblia nos está poniendo como ejemplo, el perro, es que ese perro bonito al cual usted le invierte, lo baña, le hace moño, lo lleva a la peluquería, ese perro de pronto comió algo en algún día o en cualquier momento, usted ve ese perro que comió algo y le cayó mal, digirió algo que no debía digerir y le asentó mal, le cayó mal. Y en algún momento usted ve ese perro vomitando, lo ve vomitando, pero eso no es lo escandaloso. Lo escandaloso es que ese perro bonito, lavado, después de vomitar, en un momento vuelve a su propio vómito a lamer. O sea, vuelve a comer su propio vómito. Haga ver la cara que hace. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, ¿sí o no? Y usted invirtió en su perrito y le asentó algo. Y volverse al vómito, a comer de lo que vomitó. Mira la palabra del Señor. Dice, le parece y le acontece como el proverbio, que el perro vuelve ¿a dónde? A su propio vómito. Cuando nosotros miramos la palabra, volver al vómito es repugnante. Y todo el mundo, yo creo que ha visto a un perro volver al vómito y comer del vómito. ¿Sí o no? Y usted dice, ay, eso es asqueroso, muchos dicen. ¿Sí o no? Y hace uno muecas, hace uno una cara que, uy. Pero ¿de qué está hablándonos la Biblia? La Biblia está hablándonos de el hombre pecador, de la condición del hombre pecador, que un día fue lavado por la sangre de Cristo, que un día fue limpiado por el poder de Dios. La Biblia nos está hablando de ese hombre que un día conoció el santo evangelio del Señor y fue limpiado. Y fue lavado por la sangre de Cristo, fue redimido por el poder de Dios. Pero un día, esa persona vuelve a su propio vómito. Eso es lo que está hablando la palabra del Señor. Y eso es lo que compara y hace esa comparación, ese paralelo, de que aquella persona que conoce al Señor y fue lavado por la sangre de Cristo, redimido por el poder de Dios, o sea, fue limpiado de allá. Pero al tiempo vuelve y se vuelve atrás
Dice la Biblia que es como el perro que vuelve a su propio vómito. O sea, está volviendo a su pecado, a su necedad. A eso es lo que nos está hablando el Señor hoy en día. Y de eso es lo que se refiere el Señor. Y lo que nos está enseñando es eso. Que a veces somos lavados con la sangre de Cristo. Conocemos el Evangelio. Pero en algún momento, en alguna circunstancia de la vida, nos apartamos y volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Y por eso es lo que dice el Señor, le pasa lo que le pasaba al proverbio. ¿Cuál era el refrán de los judíos? Que eran como los cerdos, porque los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Y aún Pedro dice que vuelven como el proverbio, como el perro a su propio vómito. Y si así es repugnante ver a un perro volver a su propio vómito, lo que Salomón está haciendo precisamente ahí en Proverbio es trayendo a la imagen de un perro o de lo que puede pasar con el ser humano que se vuelve atrás o que pisotea el evangelio del Señor. Esa persona vuelve ¿a dónde? A su propio vómito. Vuelve a sus quehaceres. Y si para nosotros ver un perro volver a su propio vómito y lamer o comer su propio vómito, eso para nosotros es arrogante. Eso es desagradable. ¿Cómo cree usted que sería para el Señor Jesucristo ver a una persona que fue lavada por la sangre de Cristo, que fue rescatada de la vieja manera de vivir? ¿Cómo cree que Dios vería a esa persona que fue limpiada, lavada, rescatada, que Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario con su sangre? Después de haberlo limpiado, volverlo a ver cometiendo el mismo pecado. ¿Cómo cree que lo vería el Señor? Sería desagradable, ¿sí o no? Y por eso está hablando el Señor que como el perro vuelve al vómito. Así es. De pronto usted va a decir, ay, es que el pastor está predicando algo tremendo. El vómito es algo arrogante, feo, se oye sucio. Pero así es. Hermano, es interesante que usted ponga a Dios como un ejemplo. Es interesante que Dios ponga como un ejemplo y traiga a estos tiempos el ejemplo del perro que vuelve a su vómito. Porque eso es lo que se está viendo hoy en día en la humanidad. Volver a su propio vómito. ¿Cuánta gente conoce del evangelio? ¿Cuánta gente conoció del evangelio? Años que llevan conociendo del evangelio. Se apartaron y volvieron a su propio ¿qué? Vómito. ¿Vuelven a dónde? Hermano, piense, no piense más en usted. Piense en lo que Dios ha hecho por usted. Piense en lo que usted era antes. Piense en lo que Dios sacrificó su vida por usted. Si usted deja de pensar en usted y piensa en el Señor, créame que usted va a ver al vómito o va a ver al pecado como algo repugnante hacia usted. Entonces usted ya no va a volver a estar pecando porque esa repugnancia para usted. Y vemos a un perro vomitar que le gastó tanta plata en el salón de belleza. Y usted dice, uy, si yo tuviera algo le doy a ese perro sucio, cochino, puerco, le dice. ¿No le ha dicho así? ¿Cómo cree usted que Dios se siente cuando usted y yo volvemos al vómito del pecado? ¿Cómo cree eso? ¿Cómo cree que sería ante los ojos del Señor? Mírame esto.
El pecado destruye al hombre y lo manda ¿a dónde? A su condición antigua. ¿Qué hace el pecado? El pecado destruye al hombre y por ende lo manda a su condición antigua. O sea, el pecado lo vuelve, lo destruye y lo vuelve de donde salió, de donde fue rescatado. Cuando nosotros miramos la palabra y nos damos cuenta de ello, así como el perro y como la marrana vuelven a su antigua, ¿el perro a dónde vuelve? A su propio vómito. La marrana, después de ser lavada, ¿a dónde vuelve? A su cochera, a su cieno. Así mismo es el hombre que conoce la verdad y se aparta del evangelio. Dice que es como un perro y como un cerdo que vuelve a su propio vómito. Diga amén. En Jeremías el Señor, Jeremías capítulo 6, verso 16, mire lo que dice el Señor. Jeremías capítulo 16. Dios, el Señor siempre estaba hablándole al pueblo de Israel. Dios le hablaba al pueblo. Si yo digo uno de los profetas que más duros le tocó, fue al profeta Jeremías. Y Dios siempre hablaba a través del profeta Jeremías a su pueblo, a su iglesia, al pueblo de Israel, que era un pueblo rebelde. Y sabe que Dios le decía, Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel que se detenga de sus malos caminos, que se detenga por donde andaban. Y les dice, deténganse y pregunten por el buen camino por el cual deben andar. ¿Pero qué cree que dijeron ellos? Ellos dijeron, no andaremos, no nos detendremos, sino que haremos lo que hace el proverbio, volver a su propio vómito. Y mire Jeremías 6, verso 16, lo que les dice ahí el Señor. Jeremías 6, verso 16 dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová, paraos, o sea, deténganse en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, ¿qué? No andaremos, no queremos eso. Nosotros queremos el proverbio, el refrán del perro que vuelve a su propio vómito. Y siempre el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ¿de dónde se acordaba? De Egipto, ¿sí o no? Ay, decía, qué Egipto lindo, decía. Volver allá, decía, nosotros queremos volvernos a Egipto. ¿Volver a dónde? A su propio vómito, de donde el Señor los había sacado, donde el Señor los había redimido, donde el Señor los había libertado. Pero el pueblo de Israel era tan rebelde que ellos, en vez de seguir a Dios, querían volver a su propio ¿qué? Vómito. Y el Señor les dice, deténganse. El anhelo de Dios, tú que me escuchas, varón, a través de las redes sociales, el amor de Dios es volver la misericordia. El anhelo de Dios es que el pecador vuelva a las manos del Señor. Y el Señor está presto para levantarte. Ellos dijeron, no nos detendremos, nosotros volveremos. Y cada vez que el pueblo de Israel estaba en Egipto, en el desierto, perdón, ellos anhelaban volver ¿a dónde? A Egipto. Ay, decían, nos acordamos de las ollas de carne, los puerros, decían, los ajos. Y ellos siempre anhelaban volver allá. ¿A dónde? A su propio vómito, de donde Dios los había rescatado.
¿Por qué les digo esto? Que el propósito de Dios es restaurar el hombre. Ve lo que dice Jeremías, capítulo 4, verso 1. Mira lo que dice ahí. Léelo por favor. Si te volvieres, dice, oh Israel, le dice. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete ¿a dónde? A mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de aquí para allá, dice. ¿Qué estaba diciéndoles el Señor? Cuando el Señor le dice a una persona, no andes de aquí para allá, ¿qué le está diciendo el Señor? Detente, detente. Y para que una persona se detenga, tiene que parar, no avanzar, sino que tiene que detenerse y mirar por el camino o lo que está haciendo, si es agradable a Dios o no lo es agradable. Pero Dios dice, detente, no sigas más en eso, no sigas más en el pecado, detente. Hermano, el perro y el marrano o el cerdo no se pueden detener por su naturaleza. Ellos no saben discernir entre lo bueno, lo santo y lo profano. El perro y el cerdo no pueden detenerse por su necedad. Pero usted, el hombre, sí puede detenerse, porque tenemos conciencia de que es bueno y de que es malo. Tenemos conciencia de que lo que estamos haciendo puede traer consecuencias, sean buenas o sean malas. Y por eso le dice el Señor al pueblo a través de Jeremías, detente, no sigas más, paraos, volveos a mí y quiten de vosotros, dice, vuestras abominaciones. Como diciendo, quita el pecado de en medio de ti y vuélvete a mí, porque yo estoy presto para levantar, dice. Aún han visto, en la palabra dice, aún el brazo de Jehová no se ha cortado, la misericordia ahí está para levantar a aquel que se vuelve a él. Dígame, en iglesia, ¿no le gusta la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es grande. Pero ¿qué tiene que hacer? Detente. No sigas en ello. Y hay muchos que ven el vómito como normal ya. Ven a un perro vomitando y es normal. Ven a un cerdo revolcándose, es normal. Y para muchos el pecado se les ha vuelto normal. Siguen vomitando y comiendo de lo mismo. Es normal. Y por eso dice, detente, no seas como el perro que vuelve a su propio vómito. Es hora de detenernos. El cerdo no discierne entre lo bueno y lo malo. El cerdo no puede discernir. Y hay muchos que ven el vómito como lo normal en su vida. ¿Por qué? Porque fueron lavados con la sangre de Cristo, redimidos por Él, pero siguen en su propio vómito. Pero Dios hoy nos dice, detente, no sigas así. Y muchos juegan como Sansón. Sansón era un hombre llamado, escogido por Dios, era juez. Pero ese juez un día se puso a jugar y volvió a su propio vómito. ¿Y sabe qué decía Sansón? Es tanto el pecado y la necedad que había en Sansón, que él decía, de esta Dios me va a librar. De esto Dios me saca.
Y la necedad de Sansón era tanto que había entrado a su mente y la había cauterizado, que a él ya veía el pecado como cualquier cosa. O sea, Sansón ya le daba lo mismo comer su propio vómito. Ya le daba lo mismo. Y Sansón decía, de esta Dios me libra, de esta Dios me saca. Pero no fue así. Otro varón, también rey de Israel, David. Dice la Biblia que David tenía el corazón conforme al de Dios. David era el encargado de la arpa, el que ministraba en el templo. Pero un día David permitió que el pecado entrara en su vida, y el pecado lo llevó a David a la necedad. Y por eso dice el Proverbio 26:11, dice, no seas necio. No seas necio, no dejes que la necedad te lleve a estar practicando el pecado. Mírame lo que me impacta a mí. Cuando David peca, por más de 10 meses, no se oyó el arpa en el templo. Por más de 10 meses, David fue cauterizado y no se oyó alabar a David en el templo. Cuando una persona lo toma la necedad, puede seguir pecando, pero eso te hace insensible a la voz de Dios. La necedad te hace insensible a la voz de Dios, porque te da lo mismo uno que dos. Y dice la Biblia que mientras David pecó, por 10 meses no se escuchó el arpa en el templo. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Y cuántos hoy en día están viviendo lo mismo? Están como el perro, volvieron a su propio vómito. Están como el cerdo revolcándose en su cieno. Pero hoy el Señor nos dice, detente, para, haz un alto ahí. No sigas así, porque vas a terminar mal si sigues pecando, si sigues comiendo tu propio vómito. David fue eso. Y muchos tienen la conciencia entenebrecida. Hermano, si tú no decides vivir en pureza, si tú no decides no volver al vómito, muchos pierden la sensibilidad. Y no podemos llegar allá. Los grandes delitos, ¿dónde comienzan? En las cosas pequeñas. Los grandes delitos que están en la cárcel, los presos que cometieron grandes delitos, ¿dónde comenzó? En cosas pequeñas. Y la mente de ellos se fue entenebreciendo tanto, fue tanta su ser necio, que la necedad los llevó a ver las cosas normales como si nada. Y por eso una persona que está pagando un delito puede pagar 8 años, 10 años, sale de la cárcel y le da lo mismo y sigue en su misma necedad. Sigue siendo el mismo necio, porque a él tiene una mente ¿qué? Cauterizada. Ya no le importa, nada le mueve. Para él estar allá en la cárcel es un descanso. Y muchos estar comiendo el vómito es un descanso para ellos. Porque la necedad cauterizó su conciencia. Ya no tienen conciencia. Les da lo mismo, les importa lo mismo si ofenden a Dios o no ofenden. Se perdió el temor a Dios. ¿Qué dice Salomón? ¿Qué dice el proverbio? El principio de la sabiduría es que el temor a Jehová.
Cuando tú tienes temor a Dios, te apartas del vómito, te apartas del pecado, no eres necio. Pero cuando el temor se pierde en ti, te vuelves necio. La necedad te aparta de la sensibilidad de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Los grandes delitos empezaron con cosas pequeñas. ¿Dónde cree que llegó la persona que mete droga? ¿Cómo cree que empezó? Él empezó con cosas pequeñas. Empezó con un cigarrillo. El alcohólico empezó con un trago. Y ahorita es el gran alcohólico, el gran drogadicto, porque tiene una mente cauterizada. Se volvió necio y a él le da lo mismo. Y está en su propio vómito. Ay, pastor, eso está como difícil. Vea Mateo capítulo 7. Y vamos a mirar en Mateo que el mismo Señor Jesucristo, predicó sobre los perros y los cerdos. Ay, pastor, ¿sí? El pastor hoy no se está diciendo perros y cerdos, no. El que no sabe discernir la palabra, entender la palabra, va a decir soy un perro, wow, wow. No. Discierna la palabra. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 6. No deis lo santo a los perros, dice. Ni echéis vuestras perlas delante de ¿quién? De los cerdos. Vamos, iglesia, léalo nuevamente. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os ¿qué? Despedacen. Cuando el Señor Jesucristo habló y puso este ejemplo de los perros y los cerdos, estaba hablando de algo. Cuando el pueblo de Israel hacía sacrificios, ¿cuál era lo que hacía el sacrificio? Era un animal santo, un animal puro sin mancha. ¿Y qué era lo que le ofrecían al Señor? ¿La sangre o la carne? Era la carne, ¿sí o no? Cuando el Señor Jesucristo está hablando ahí en Mateo, está diciendo que cuando ellos tomen algo que era como algo simbólico, algo santo, era la carne para él. Lo que él está diciendo, que cuando ellos tomaban un pedazo de carne, no podían hacer lo que hoy en día hacemos normalmente. Hoy en día usted coge un pedazo de carne grande y ya se llenó, ¿y qué hace? Lo echa a los perros, ¿sí o no? A los perros lo bota. Está comiendo carne y come usted un pedazo y pedazo al perro. Lo que el Señor está diciendo, coge la carne que tú puedas comer y lo que no puedas comer, quémala, pero no la eches a los perros. ¿Sabe por qué? Porque lo que se ofrecía en sacrificio al Señor era santo, era sin mancha, era un animal puro, era sin defecto. Entonces la carne era santa. Y como los perros no podían discernir, ni los marranos, los cerdos no podían discernir entre lo profano y lo santo, entonces el Señor dijo, no echen lo santo a los perros. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí está entendiendo el mensaje? Que eso es lo que usted estaba diciendo. Cuando los hijos de Elí fueron allá a la olla y sacaron la carne, ellos podían comer la carne, pero ellos sabían que no podían echar la carne a los perros. Cuando ellos se llenaban, ¿qué hacían? Quemaban la carne. Cuando el Señor alimentó al pueblo de Israel con maná, algo santo, algo puro,
¿Qué les dijo ellos? Cada uno coja su ración diaria, lo que han de comer. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, si hoy ya llevamos una semana sin comer carne, hay que coger porque no se sabe cuándo volverá Dios. Y ellos tomaron más de lo que no debían tomar. ¿Y cómo se volvió ello? Dice que se les volvió ¿qué? Se les dañó, se volvió gusanos. Ojo con ello. Y por eso dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas a los cerdos, dice. Bravo, ¿no? No dice, wow. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los cerdos no saben discernir qué es bueno y qué es malo. Usted alimente unos cerdos y usted échele una perla costosa, una joya costosa en medio de su comida de los cerdos. ¿Qué cree que hace el cerdo? ¿Usted cree que el cerdo va a decir, uy, esta perla no me la como porque es costosa? Este anillo no me lo como porque es costoso, hagámoslo a un lado. El cerdo no sabe discernir, se come todo lo que usted le eche. Y así hay muchos cerdos. Comen su propio vómito, día tras día. ¿Y sabe por qué? Vaya Marcos, voltea ahí. Marcos capítulo 5. ¡Qué bendición! ¿Por qué le digo esto? En Marcos capítulo 5, verso 12, ¿ya lo tiene ahí? Está hablando de un hombre endemoniado de Gadara, gadareno. O sea, era una región Gadara. Esa región era una región pagana, ojo con esto. Y cuando ahí hay un endemoniado, mire lo que dice el verso 12. Y le rogaron, ¿quién? ¿Quién le rogaron? Los demonios, diciendo, envíanos a dónde. ¿A lo dónde? A ver, envíanos a dónde. A los cerdos para que entremos en ellos, dijo. Porque ellos pidieron que los enviaran a Gadara, donde había un hato de cerdos, más de 2000. ¿Y por qué no pidieron que los enviaran a los judíos? ¿Por qué? Porque los cerdos para el pueblo judío eran inmundos. Eran inmundos. Entonces los cerdos le dicen, envíanos allá. Mire la petición de los demonios. Los demonios dijeron, si nos vas a sacar de aquí, envíanos donde los cerdos. ¿Y los cerdos dónde estaban? Porque sabían que para los demonios, para los judíos eran inmundos los cerdos. El pueblo judío nunca comió carne de cerdo hasta el día de hoy, porque ellos piensan y dicen que son animales ¿qué? Inmundos. Pero ellos ¿dónde estaban? En Gadara. ¿Dónde estaban los cerdos? En Gadara. Y Gadara era una ciudad pagana, era un pueblo pagano. ¿Por qué le digo que eran? Mire cómo Dios compara a los cerdos. Comparó a Gadara como los cerdos. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice ahí en el verso 13 de Marcos 5, sigamos leyendo. Pero léelo desde el verso 12, por favor. Dice, y le rogaron todos los demonios, dice, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. ¿Dónde entraron los demonios? En los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó por el mar en un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ojo con esto.
Y los que estaban apacentando, dice, los que apacentaban o los que cuidaban los cerdos, huyeron y dijeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado y endemoniado, que había tenido la legión, sentado y vestido en juicio cabal, y tuvieron qué miedo. Y mira el verso 16. Y le contaron lo que había visto, como lo que había acontecido, que había tenido el demonio y de los cerdos. ¿Y qué comenzaron ellos? El 17. Comenzaron a rogarle ¿a quién? ¿A quién comenzaron a rogarle? A Jesús, que se fuera de ahí. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar ¿en dónde? En Decápolis. ¿Por qué no publicó? ¿Por qué no predicó en Gadara? Porque los gadarenos, los de Gadara, eran peor que los cerdos. Porque viendo un milagro de esa magnitud, viendo una liberación de esa magnitud, ellos no les interesó la palabra del Señor. Ellos no les interesó el evangelio. Y por eso el Señor les dice en Mateo 7, no eches las perlas a los cerdos, porque ellos no van a valorar. Ellos no valoraron el mensaje del Señor, lo que Él hizo ahí en Gadara. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se montó en su barca y se fue. Hermanos, ¿cuántos no valoran la palabra del Señor? Y todo aquel que conoce el evangelio y se aparta y vuelve a su propio vómito, dice que es comparado como un cerdo. Porque no valoran. Hermano, le dijo: vete a Decápolis. Hermano, ¿cuántas veces nosotros llevamos el evangelio y la gente no lo recibe? Porque un cerdo, un perro, no sabe discernir entre lo santo y lo profano. Y cuántas veces nosotros nos gastamos, nos desgastamos llevándole o diciéndole a aquella persona que conoció del evangelio. Ahí está hablando el Señor. Mire esto. Ni el mismo Señor Jesucristo se quedó en Gadara para predicar el evangelio, porque vio él que lo santo no les gustaba. Él dijo: yo no voy a echar mis perlas a los cerdos. ¿Y cuánta gente hay que rogarle para que busque del evangelio? ¿Cuánta gente hay que estarle rogando? Invítela y haga esto. Hermano, una persona que no sabe discernir entre lo santo y lo profano, vuelve a su propio vómito. Eso es lo que está hablando el Señor ahí. Él dice: no echéis las perlas a los cerdos. ¿Y cuánta gente se desgasta? Hermano, una persona conoce del Señor y se aparta, y uno ahí, y que vuelva y vuelva y vuelva y vuelva. Hermano, no van a saber porque tienen la mente cauterizada, cautiva. Son necios. Y la necedad no los deja ver ni oír la voz de Dios. Por eso, hermano, ay, pastor, ¿usted por qué no visita a la persona que ya lleva 10 años de evangélico y se apartó? ¿Y usted por qué no lo visita? Y uno va y lo visita. Sí. Yo cuente conmigo, pastor. Pero cuente conmigo, ¿a dónde? No está. Porque no le gusta lo santo. Le gusta lo de los perros, el vómito. Amén.
Ah, bueno. Como no es siempre, ahí sí. Porque no nos gusta lo santo. Y una persona, no lo digo yo. Mire que dice el Señor en Mateo, vuelva a Mateo. Vuelva a Mateo ahí mismo. Me fascina la palabra. Me encanta la palabra porque la misma palabra tiene las mismas respuestas que tú y yo buscamos. Es la palabra. Mire Mateo capítulo 10. Por eso lea palabra. El perro, el cerdo no le interesa esto. Ay, pastor, pero ¿cuándo me va a dejar de decir perro? No, hermano. Yo estoy predicando la palabra. Y hay que discernir lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Eche mexicano. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, verso 14. Y si alguno no os recibe, ¿a dónde? Si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de dónde? Salid de aquella casa y sacudid de aquella ciudad el polvo de vuestros pies, dice. Salid de allá, dice. Porque nunca los cerdos van a querer amarle lo santo. Ya te dije que un cerdo come lo que le boten. No va a hacer disensión ni distinguir entre una esmeralda y la comida del cerdo. Come todo. Y por eso el Señor dice, le dijo al endemoniado de Gadara, cuando le dijo, Señor, permíteme, yo te sigo. Le dijo, no. Ve a Decápolis, ve a tu tierra y predícales, le dijo. Porque estos cerdos en Gadara no quieren recibir el evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque era un pueblo pagano. ¿Y cuántas veces usted lleva años quemándose con alguien por ahí? 10 años, invítelo y hasta le presta para el bus y se come el bus y no llega a la iglesia. ¿Es así o no es así? Y ruéguele. Hermano, créame que los cerdos nunca van a entender el evangelio. Pastor, ¿sí? Los cerdos no valoran, no les interesa nada. Lo que usted les eche se comen. Si usted les echa una perla, un anillo, eso se lo comen. No hacen diferencia. Porque no saben discernir. Su naturaleza no les da para discernir. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre el cerdo, el perro y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Que el perro y el cerdo no disciernen, no saben, no tienen conciencia. Pero nosotros sí tenemos conciencia, sí sabemos discernir. Y por eso te digo, tú puedes detenerte y salir de ahí, de donde esa condición, donde no debes encontrarte. Sal de ahí porque tienes conciencia. Dios te hizo a imagen y semejanza. Y por tanto tú y yo tenemos que entender qué es bueno y qué es malo. Amén, dale ese aplauso al Rey. Esa es la diferencia. Que el perro y el cerdo siguen en lo mismo. El cristiano no. El cristiano sabe si cometió un pecado. Detente ahí, párate y no sigas comiendo tu propio vómito. Sal de ahí. Porque la diferencia entre el perro y el cerdo es que tú y yo tenemos conciencia. Eso es lo bueno. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 26, por favor. Vaya a Proverbios. Ya vamos a terminar, quedan 2 horas. Ya vamos a terminar. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 26, verso 11. Dice el 11.
Como perro que vuelve a su vómito, así es que, léalo, así es que el necio, dice, que repite su necedad. ¿A dónde te lleva la necedad? ¿A dónde lleva la necedad? ¿A dónde lleva el ser necio? ¿Que repite qué? Su necedad, dice la palabra. O sea, el necio vuelve a repetir y vuelve a comer su propio vómito. Esto es lo que la palabra está diciendo. El perro es necio, el hombre es necio y vuelve a su necedad, o sea, vuelve a su comer su propio vómito. Y hoy en día la gente no sabe discernir entre lo santo y lo profano. Y sabe lo que me impacta acá, y acá sí es tremendo. El problema de hoy en día es que la iglesia no tiene discernimiento para discernir entre lo santo y lo malo, entre lo bueno y lo que no es bueno. Hoy en día la iglesia parece muchas veces, el hombre parece el cerdo, porque comen, van a una iglesia, van a una congregación y les dan de todo y comen de todo y no aprenden a discernir qué es santo y qué no es santo. Mírame acá. La iglesia de Berea, ¿cuántos han leído Hechos? La iglesia de Berea era una iglesia que tenía discernimiento. Era una iglesia que amaba la palabra. Era una iglesia que prestaba atención a la palabra. Era una iglesia que no se dormía en el culto. La iglesia de Berea, un día hicieron una campaña y dijeron: hoy traemos al apóstol Pablo. Imagínense, ¿a quién llevaron? Y todo, ay, el apóstol Pablo, Pablo, que pase, que pase. Ellos no hicieron eso. Ellos dijeron: vamos a ver qué palabra o qué mensaje trae este siervo. Que si lo que predica está conforme y acorde a la palabra. La iglesia de Berea era eso. Se parece a la iglesia de hoy en día, ¿no? La iglesia de hoy en día le dicen: pacte, y corren allá. Siembra por tu milagro y corren allá. Eso es lo que les gusta. No tienen discernimiento. Mírame acá. Hechos capítulo 17, por favor. Vaya a Hechos. Qué hermoso es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían. Y les dijeron: traemos a Pablo y a Silas. Imagínense esos dos ungidos de Dios. Pero la iglesia de Berea dijo: pueden traernos al mismo Juan Bautista aquí, pero nosotros vamos a ver qué predicación nos dan ellos. Si están de acuerdo a la palabra o no está de acuerdo a la palabra. Verso 11, mire lo que dice ellos. Desde el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche ¿a quién? A Pablo y a Silas. ¿A dónde? A la ciudad de Berea, a predicar. Y ellos, habiendo llegado, encontraron, dice, la sinagoga de los judíos, o sea, llamémosla. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron, ojo aquí, pues recibieron la palabra ¿con qué? Con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Así. Ellos escudriñaban, ellos miraban, hermano, pero hoy se perdió el discernimiento. Dijeron: viene el apóstol Pablo. Ajá, muy bien, bienvenido, pero a ver, queremos escuchar. Cuando Pablo empezó a predicar, ellos dicen que con su Biblia escudriñaban si era verdad lo que les predicaban. Todos los días. Ellos no comían como los marranos lo que les echaban. Ellos no comían como los cerdos los que le dieran. Ellos discernían la palabra del Señor. Porque dice la Biblia:
conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo único que a ti y a mí nos hace libre es el evangelio del Señor Jesucristo. Esto es lo que me hace libre a mí, la verdad. Si yo voy a una congregación y me predican mentira, ¿cuándo voy a ser libre? ¿De qué libertad me están hablando cuando me están predicando una falsedad? Pero como no discernimos, comemos entero como los marranos. Si nos dan una perla o anillos, con todo nos lo pasamos. Hay que saber discernir el evangelio. Hay que saber discernir. ¿Ah? ¿Y sabe qué me impresiona? Una iglesia que no sabe discernir entre lo santo y lo profano, ¿a dónde va a llegar? A ver, ¿a dónde cree que llega una iglesia que no sabe discernir? A la tolerancia. Todo lo reciben. Todo lo reciben. Eso les parece bonito y aplauda cada rato. Y todo lo reciben y salen como llenos de ¿qué? Viendo que la palabra que el Señor te da edifica, exhorta y consuela. La palabra te edifica. La palabra te confronta. Y te dice, no vuelvas al vómito. Sal de allá. No sigas participando de ello. Sal de allá. ¿Y cuánta gente está como los cerdos? Oiga, yo un día estuve en una vaina y me invitaron a una cena. Y resulta que cuando llegamos allá a la cena, los pastores empezaron a poner música mundana. ¿Qué es eso? Ve uno y salían las parejas. Lo más tremendo es que salían las parejas y se dedicaban románticos. Ay, tan lindo. Y trajeron a Diomedes Díaz el muerto ahí y dedicándose canciones. Hermano, una pareja dedicándose canciones mundanas. Hermano, sal del vómito. Hermano, lo que tú tienes que amar a tu esposa es como un vaso frágil, como la palabra lo dice. Y yo le dije a mi esposa, salgamos de acá, porque esto se volvió profano. Y si ve, y muchos, ay, es que yo quiero, esta canción es para mi vida, y dedíquele babosadas allá. ¿Y cuántos hacen eso? Se reúnen con la familia y bailen los 50 de Joselito, comiendo de su propio vómito. No, hermano, no sea sinvergüenza. Salga de ahí. ¿Ah? Dígame en iglesia. Entonces, si usted tiene novia, tiene esposo, hermano, dedíquele un texto bíblico. Dígale, la mujer virtuosa, ¿dónde la hallaré? Dedíquele un texto bíblico, pero no es que, aunque mal paguen ellas, imagínese. Eso no es así. La palabra de Dios es con respeto. ¿Y sabe qué me impacta? Hoy en día salen muchos predicadores. ¿Por qué? Porque los diáconos, la iglesia no tiene discernimiento. Salen predicadores, pastores vestidos de chapulín colorado. Salen vestidos allá de boxeadores. Salen vestidos que es que de payasitos a predicar algo que es santo y sagrado. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde están los diáconos? Nada. Hermano, uy, pastor, ¿qué le pasó hoy? No pueden decirle nada porque le dicen, no toquéis los santos. Ay, los santos, los ungidos. Entonces nadie puede decirle nada al ungido que salió como payaso ahí a predicar algo tan hermoso y valioso y sagrado que es la palabra del Señor. Termino acá. Hermano, una persona que ama la palabra recibe el consejo. ¿Cuántas personas no reciben el consejo? Hermano, respeta la palabra. Los de Berea nunca estuvieron con el celular en el culto, chateando, mandándose mensajes.
Y hoy en día se ven los cultos eso. Es que la tecnología. Porque una iglesia sin discernimiento se vuelve ¿qué? ¿Cómo se vuelve una iglesia sin discernimiento? ¿Cómo? Tolerante. Todo lo que le dan tolera. Ay, es que estamos en el siglo XXI. ¿A mí qué me importa? Yo estoy en el evangelio de Jesucristo. Cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Sé que se la hierba marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo no estoy en las modas, yo no estoy en el siglo XXI. Yo estoy viviendo bajo la poderosa palabra del Señor. Ese es el evangelio que debe predicarse hoy en día. Pero el cerdo come todo. No recibe un consejo. Le dice algo y se pone bravo. Ay, no me gustó como el pastor me dijo. ¿Yo qué tengo que ver, hermano? Discierna la palabra conforme Dios lo dice. Esa falta de discernimiento nos lleva ¿a qué? A que no tengamos libertad. Una persona que no sabe discernir entre lo profano y lo malo no va a tener libertad nunca, porque la Biblia dice que a libertad fuimos llamados. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. La naturaleza divina, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar la naturaleza divina? A ser hijos de Dios y a tener repugnancia por el pecado. Un hijo de Dios tiene repugnancia por el pecado. El cerdo y el perro ama el vómito. Esa es la palabra. Como hijos de Dios no podemos hacer lo que los perros y los cerdos hicieron. Pastor, usted hoy nos trató como perros, como cerdos, ¿no? ¿Qué estamos leyendo? La palabra del Señor. ¿Y qué dijo la palabra del Señor? No echéis las perlas a los cerdos, dijo. Es la palabra. Pero como nosotros somos hijos de Dios, fuimos rescatados, redimidos, entonces ya nosotros nada que ver con el vómito. El vómito guácale. El pecado a metros. ¿Sí o no? Porque somos redimidos. Cierra tus ojitos, por favor. Padre, dile, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque eres bueno, Dios. Gracias, Señor, porque me amas, dile. Señor, porque tu brazo, tu misericordia no se ha cortado. Dile, Señor, gracias porque todavía está tu mano extendida hacia mí, Señor. Dile, ayúdame, Señor, a no volver al pasado, a la vieja naturaleza. Sino, Dios, dile, hazme conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque a partir de hoy, Señor, dile, voy a amar tu palabra. Voy a amar tu consejo. Voy a amar tu reprensión. Voy a amar tu exhortación, dile, porque me amas, Señor. Ayúdame, Dios, no volver a ese vómito de donde me sacaste, Dios. No volver a ese propio vómito de donde me rescataste, de donde me limpiaste, Padre. Ayúdame a vivir para ti cada día, te lo pido. Señor, gracias, dile, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Por los méritos que hiciste ahí, papá. Dile, te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos.
Dios te bendiga.